Libre, tranquilo. Me llegó un mensaje. ¿Tenés muchas responsabilidades para hoy? Está lindo para hacer una predica. Bueno, una vuelta atrás. La verdad que no puedo creer la perfección de Dios que hay en todo, porque lo que Pablo compartió al principio, las canciones que se leyeron, lo que oró Natalia, todo es como... Esta palabra la tengo desde una semana después que prediqué la vez anterior y decidí decir, bueno Señor, cuando vos quieras que la comparta, la comparto. Y últimamente volvía y bueno, se dio el momento y como toda una confirmación, es como decir, ande tranquilo que yo estoy contigo y lo que vas a compartir. Qué cómodo tener los otros y también es una manera de seguir venciendo, ¿no? Así que bueno, no voy a dar muchas vueltas más. Les voy a compartir 1 de Juan capítulo 4. Avísenme más o menos que estén ahí. Dios me ayude a redimir el tiempo que me dé. ¿Están ahí? Bueno, leemos en tu nombre, Señor. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, montonazo de información en tan poco tiempo. Pero una cosa que me sorprendí, que no lo vi hasta que lo volví a armar para traerlo, es que Rafa la reunión pasada predicó Apocalipsis y predicó sobre las doctrinas, las costumbres, las enseñanzas
de ciertas personas o ciertas actitudes de ciertas personas del Antiguo Testamento, ¿no? De Jezabel. Y me asombró que otra vez fuera lo mismo, que otra vez, a través de Juan, Dios hoy nos traiga que nos cuidemos de las personas que estén en ese espíritu de error, ¿no? Entonces, el capítulo 4 empieza: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, lo primero que el apóstol nos está hablando en esto, capaz que lo leemos superficialmente y decimos, bueno, tenemos que salir a evaluar si la gente conoce o no conoce a Dios, y tengo que evaluar si son o no son de Dios, si tienen el Espíritu de Dios, si no lo tienen. Y no está hablando de eso. En realidad, cuando Juan escribe esta carta, en la iglesia se habían infiltrado varios falsos maestros que enseñaban que el Señor no había venido en carne, que Dios no se había encarnado en Jesús, y que la muerte de Jesús había sido una farsa. Entonces, el apóstol Juan en ese momento estaba hablando a los hermanos de la iglesia para advertirles de que quizá hay enseñanzas que son muy similares a las que nosotros creemos, pero que tienen solapado un pensamiento completamente contrario al del Señor. Por eso dice que tienen el espíritu del anticristo, ¿no? Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el que nos quitó el velo, nos permitió ver y entender que Jesús vino al mundo, que Jesús caminó por este mundo siendo Dios y siendo hombre, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que derramó pero eso no es un pensamiento humano, no es algo que se pueda conocer, eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede despertar en la cabeza de alguien, porque el pensamiento humano no lo va a entender nunca, porque es una locura. Humanamente es una locura, es imposible, pero para Dios no es imposible. Entonces, había muchos hermanos que ponían, hermanos que se disfrazaban, hermanos mejor dicho, que ponían en duda esto y que querían arrastrar consigo mismos a varios hermanos de la congregación. Entonces, la primera advertencia que nos da es que nosotros no estemos todo el tiempo perseguidos de que será de Dios, no será de Dios, será de Dios, no será de Dios, pero que sí tengamos cuidado de que no terminemos, congeniando con ese tipo de enseñanzas o con cualquier otra cosa que nos pueda pasar, porque en este contexto aparecieron estos hermanos que decían esto del Señor, pero hoy en día podríamos decir cualquier cosa de nuestro entorno secular que nos pueda llegar a alejar del Señor. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo fresco de hoy. Nunca pensé que fuera un ejemplo, pero tengo una compañera de trabajo que le gusta mucho contar cosas del resto, mucho. Y hace meses me di cuenta que quizás yo no divulgaba, quizás yo no empezaba los rumores, pero yo prestaba oído a los rumores. Entonces era como mientras esté tu oído va a seguir, ¿no? Entonces hace poco, orando, empecé a hacer como más, me acordaba de aquella prédica que nos fue hace muchos años de poner filtros a nuestra vida, ¿no? Entonces un día vino y empecé a decir, no, porque quiero hablar, no me interesa lo que estás hablando. No, pero escuchar, no me interesa, si me querés venir a contar algo de vos, de tu familia, lo que sea, contame. Pero si no, la verdad no me interesa, ya no me interesa más. Yo te escuchaba, pero ahora no te quiero escuchar más. En ese momento quedó todo, como todo cortado. Pasa el tiempo y hoy, otra vez lo mismo. Pasó una situación con otra compañera y vino, y lo primero que hizo fue venir a decirme eso. Le digo, creo que la vez pasada te dije que no quería volver a hablar de esto. Entonces, uno tiene amor, tiene misericordia, tiene gracia, pero llega un momento que ya no tiene que ser todo bueno, escuchame, tiene que ser, no me importa, no me interesa. Y no te estoy faltando el respeto, pero claramente no entendés lo que te estoy tratando de decir, ¿no? Y me pasó eso, que hoy tuve que decirle así, y después vino y me dijo, ¿puedo hablar contigo? A mí no me parece la manera. Digo, lo que pasa es que vos entendés que no es algo malo. ¿Entendés que no es una respuesta, que te estoy faltando el respeto porque te digo que no te quiero escuchar de algo que no tiene que ver con tu vida y estás hablando del resto? Entonces, me pareció increíble que hoy, antes de esto, me pasara eso. Porque eso fue en el ámbito laboral.
Tengo el ámbito laboral, tengo mi familia, tengo la calle, tengo mis amigos, tengo todo. Entonces ahí decís, hay mucho para examinar en nosotros, para ver si de verdad hay algo que nos esté alejando del Señor. Así como le pasaba a estos hermanos que escuchaban al resto, ¿no? Y una cosa interesante que lo voy a dejar como un dato y también como para afirmar un poco lo que Rafa compartía la reunión pasada sobre el fin de los tiempos, ¿no? Que él hablaba si iba a venir, si ya estaba, ¿no? El versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han escuchado que viene. Pero no termina en que viene, o sea que no va a venir. Y que ahora ya está en el mundo. O sea, si hace 2000 años ya estaba, hoy no va a estar. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, a veces interpretamos que es una persona y así como Jezabel no era Jezabel, sino que eran personas con el tiempo. Bueno, esto es lo mismo. El anticristo es eso. Es para un poquito romper rumores y un montón de cosas que sé que yo también las tuve, por eso me parece necesario aclarar. Y afirmando un poco más también nuestro pensamiento como iglesia de lo que creemos del fin de los tiempos, ¿no? Entonces seguimos en el versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y con esto también está bueno volver a afirmar que nosotros no tenemos que ir a pelear con la gente que de repente nos está demostrando que no tiene el espíritu del Señor. Porque como compartimos recién, nosotros hablamos porque tenemos el Espíritu de Dios y el que tiene el Espíritu de Dios nos oye. Pero el que tiene el Espíritu de error no nos va a oír. Porque solamente si el Señor llega a esa persona y ahora pasa a tener el Espíritu de Dios, va a poder escuchar. Hasta entonces no, va a ser el Espíritu de error y no va a querer escuchar porque esa es la condición del ser humano sin Dios, sin Jesús, sin la convicción de que Jesús es su Salvador. Entonces, nuestra paz o nuestra certeza, porque muchas veces esas personas nos oprimen, nos persiguen, nos señalan, es que no que nosotros ya los vencimos, sino que el Señor ya venció todas esas cosas por nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es velar y orar para que el mismo Espíritu que llegó a nosotros y nos dio vida, llegue a la vida de todas esas personas, confiando en que el Señor verdaderamente venció por nosotros. Porque ya venció, nos va a volver a pelear, no necesita volver nunca más porque el sacrificio fue más que suficiente. Entonces, seguimos en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces ahora, me gusta porque esto empieza a ser afuera y se empieza a hacer cada vez más para adentro. Más para adentro, más para adentro. Primero era el entorno, los que no son del Señor. Ahora, los que son del Señor. Estamos acá y somos todos distintos y todos tenemos distintas maneras de pensar, nuestros procesos son distintos, tenemos una distinta historia con el Señor es el mismo pero nos rescató de cosas distintas, podemos tener diferencias, podemos tener discusiones, todas esas cosas son válidas porque si el hierro con el hierro se abusa, el hombre con el trato con el hombre. Pero me parece importante que veamos que ese amor que Jesús tuvo con nosotros en nuestra condición, no hay un hermano o hermana que en algún momento vaya a pecar tanto contra vos como nosotros hemos pecado contra Jesús. Entonces, con eso en mente, verdadera, por más que cuesta, porque cuesta, y está bien que cueste, porque es parte de ser transformados. Nosotros no estamos 100% glorificados. Es un proceso de santificación hasta que el Señor venga
y el trato con los demás es parte de ese proceso de santificación. Puede que incluso, esperemos que no, pero puede que incluso un hermano o una hermana sea tu lucha hasta que el Señor venga. Y bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir amando y hay que seguir orando para que el Señor nos dé control por sobre todas las cosas. Porque el Señor vino, caminó por este mundo, padeció por nosotros. El Señor es el que más nos entiende en toda esta situación. Porque Jesús sufrió todo lo que nosotros sufrimos, lo sufrió el triple y siguió verdaderamente obedeciendo a su Padre. Él perfectamente tenía la capacidad de matar en un segundo a todos los que estaban persiguiendo, a todos los que estaban. Y él obedeció al Padre porque amaba al Padre. Y con ese mismo amor es que Dios demanda que nosotros tengamos ese amor para con nuestros hermanos. Ahora igual, a medida que va pasando va a seguir ahondando todavía más. Si nosotros, como dice el 11, ¿no? Si Dios nos ha amado así, así a qué punto. Los primeros versículos dicen, el 2, en esto conocen el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿no? Nosotros decimos Jesucristo y lo decimos como nombre, pero ¿ustedes en algún momento se pusieron a pensar cuando están diciendo Jesucristo lo que están diciendo? Están diciendo Jesús y Cristo. Están diciendo el Salvador ungido por Dios. Eso es lo que ustedes están diciendo cuando dicen Jesucristo. Entonces, Dios tiene un único Hijo, ungido por Él, lo envía a salvar al mundo, lo envía, no que vaya y hijo andá, limpiarlos en un segundo, porque no podía ser, pero fue así, y volvé. No, andá y sufrí. Y Él obedeció. Y Él fue igual. Y Él fue la propiciación por nuestros pecados, que a modo de refrescarlo, la ira de Dios iba a venir sobre nosotros y la ira se desvió hacia la cruz, hacia Jesús, ahí, y ya no hay ira de Dios contra nosotros. Ya no hay, nunca más va a haber. Porque Jesús ya desvió todo eso. Todo lo que nosotros hicimos, lo que quizás estemos haciendo y lo que vamos a hacer que no sabemos, Dios ya lo sabía y por eso el sacrificio de Jesús fue algo tan fuerte. Porque es algo fuerte. O sea, esa es la prueba de amor más grande que Dios nos va a hacer en la vida, es haber enviado a Jesús. Va a poder hacer un montón de milagros en tu vida, pero el mejor milagro es que cuando tu cuerpo de carne muera, vas a poder entrar en la presencia del Señor gracias a Jesús, y a nadie más que a Jesús. El 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y me gustó mucho la afirmación, nadie ha visto jamás a Dios. No voy a entrar en discusiones por fuera de lo que tiene que ver con esto, pero a lo que voy es, si nosotros nunca hemos visto a Dios, ¿no? Y Dios de igual manera, aunque nunca lo hemos visto cara a cara, Dios ha demostrado ese gran amor en nosotros. Si nosotros tenemos esa confianza, eso es lo que quiere decir. Si nos amamos unos a otros, aunque no le hayamos visto el rostro a Dios, estamos en Dios. Aunque no lo estamos viendo. Porque el amor es la única manera en la cual se testifica que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque solamente Dios es amor. No hay otro amor. Los otros amores son falsos, los otros amores tienen condiciones. Pero el único amor incondicional, que lo único que pide es amar, a cambio de nada, es el del Señor, solo el del Señor. Entonces, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Una cosa que quiero ir afirmando a medida que voy diciendo estos versículos es que nosotros estábamos hablando de que tenemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Bueno, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. No basta solamente, y ya lo hemos compartido, pero me parece necesario volver a decirlo. No basta con confesar con la boca. Cuando la palabra dice confesar,
no solamente son las palabras, sino son los hechos, las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que pensamos, lo que pensamos hacer. Todo eso es lo que va a demostrar que tenemos el Espíritu de verdad. Para que no quede en plan, está si digo que Jesús es el Hijo de Dios, porque los demonios también saben que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, son demonios. Pero el Señor a nosotros nos ha dado el regalo del Espíritu Santo para que nosotros podamos demostrar con nuestra vida que el amor de Dios fue perfeccionado y se está perfeccionando de a poco en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y vuelvo a lo mismo. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, volvemos a lo mismo. Permanecer en amor no solamente es decirte más, sino vivir como que permaneces en el amor. Dios permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, nosotros sabemos que este mundo va a pasar, que nuestra vida es nada, que estos 2000 años no fueron nada, dado la eternidad. Los años que pasen hasta que el Señor venga tampoco van a ser nada, dado la eternidad. Pero así como Él es, así nosotros somos, así nosotros en este mundo. Entonces, de la misma manera que fue Jesús, volvemos a lo mismo. Jesús, Hijo de Dios, con todo el poder y la autoridad, despojándose de todo, sabiendo que lo tenía, sabiendo que lo merecía, sabiendo que no tenía culpa para hacer lo que hizo, se despojó de todo, vino a este mundo, sirvió a pecadores, a justos, a personas que creyeron en Él y a personas que no creyeron en Él, a personas que lo aceptaron y a personas que lo rechazaron, a personas que lo abrazaron, a personas que lo escupieron. Nos falta un montón, porque nosotros, nadie puede decir que ya es así, porque no es humano, porque por algo el apóstol nos está demandando que permanezcamos en el amor, porque conoce nuestra condición, conoce que en esta carne, en este cuerpo, hay corrupción, hay pecado, que no quiere agradar a Dios, que solamente quiere agradar a los deseos engañosos, a los deseos de los ojos. Y Jesús también fue tentado en todas esas cosas, pero eso soportó. Y ese es el mejor ejemplo de que hay que obedecer a Dios. Entonces, esto es algo que me encantó porque yo compartí algo parecido cuando prediqué la vez anterior. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es algo que hoy estaba en el trabajo y Romina, mi compañera, la que estoy conociendo acá, siempre les mando saludos, siempre me preguntan por ustedes si está deseando por uno. Estábamos hablando y le decía, Romy, yo, una cosa zarpada que me parece es que ayer me dijeron que tenía que predicar, tenía menos de 12 horas para volver a afrontar todo, pero no tenía miedo, no tenía preocupación, era como la ansiedad de sentarme y saber que está pronto, pero miedo no, temor de que si no lo voy a hacer yo. Es como la Natalia, tiene que ser el Señor, no yo, porque si soy yo, digo cualquier cosa y que nunca pase, porque ese amor por el cual Dios movió el corazón de Rafa para decirme a mí, es el mismo amor que está en mí, con el que les quiero compartir a ustedes, es el mismo amor que está en ustedes para compartir a otros. Entonces, incluso cuando tengan nervios, ¿no? Como les dije la vez anterior, mi novela favorita dice, siente el miedo y hazlo de todas formas. Hacelo, tenés miedo, andá y hacelo. Pablo me decía hoy antes de empezar, ¿estás nervioso? Sí, es de familia. Es la verdad. Pero no tengo nervios. Otra vez, estoy acá, estoy conversando con ustedes, no hay temor, no hay nervios, no hay nada.
En otro tiempo me estarían temblando las piernas, no podría más. Y ese es el amor del Señor. No es mi capacidad, no es que yo sea esto, no, es el amor del Señor. No hay otra cosa, porque no hay otra cosa que eche fuera el temor. Solamente la paz de que hay un Dios que me vio lo que yo era, que no sirve absolutamente para nada sin Él, y sabiendo que era eso, envió a su único Hijo Santo a morir por mí en la cruz, a sufrir un montón de cosas que ningún ser humano podía soportar, solamente para mostrar su amor. Miedo a qué. Incluso meditaba mucho en esto, ¿no? Cómo el ser humano, a lo largo de los años, los siglos, milenios, no puede sentirse conforme sin adorar algo. Porque el ser humano está creado para adorar a Dios. No lo adora, eso es otro tema. Por eso somos pecadores. Pero digo, hay muchas creencias, muchas religiones, ¿no? Muchos caminos, como dicen otros, que llevan a una supuesta salvación después de la vida. Porque lo que el ser humano más le tiene miedo es a morir. Porque no saben qué hay después. Ahora, yo no. Para nada, en absoluto. Si me tiene que dar un paro ahora, saben que me fui con el Señor, ¿entendés? Entonces, sí, ejemplo de la fe, si no soy yo. Pero digo, eso es algo que es sobrenatural, de verdad. Saber que obviamente puede generar cierta tristeza en la gente cercana, sí, pero que cuando te lo pones a meditar con cabeza fría, si te vas con el Señor, te vas a la eternidad con Él, te vas a un reposo por la eternidad. No hay a qué tenerle miedo. Sin embargo, el ser humano sin Dios sí, y por eso busca un montón de otras cosas para poder engañar su mente y solventar esa necesidad de paz después de la muerte, que solamente la puede dar el Señor. La paz verdadera es solamente Jesús, nadie más, no hay otra paz. Me quedé en el versículo 18, el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y acá dijimos que esto se iba haciendo cada vez más. Bueno, el 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no puede amar a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y acá mi cabeza voló porque por primera vez no vi solamente la palabra aborrecer, porque decimos aborrecer, odio. Si no odio a mi hermano no pasa nada. No, pero hay un montón de otras cosas que uno puede llegar a sentir por un hermano, por una decepción, porque te faltó el respeto, porque no estaba en su mejor día, por un montón de cosas que pasan a diario y que nosotros quizá ignoramos en la vida del otro, que nos llevan a poner, si no es una barrera, es una distancia, o es evitar el saludo, o no te quiero cruzar, o no tengo ganas de esto, no tengo ganas de lo otro, y vos decís, para mí son niñadas de juego, ¿no? Me peleé con mi mejor amigo y no tengo ganas de jugar contigo hasta que termine el recreo porque cortaste la conmigo. Y mañana están jugando, ojalá fuéramos así. Pero a lo que voy es, si tenemos que amarnos, tiene que ser a ese punto, ¿no? A mí hace poco me pasó también algo, ¿no?, que les quería compartir. Lo iba a compartir como un testimonio, pero ya lo voy a aprovechar hoy. Tengo un hermano, ¿no? A quien hace muchos meses yo estaba orando para no agarrarle bronca, porque eso era lo que había en mi corazón. Había muchas situaciones que me sacaban, me molestaban mucho, y yo no decía nada, y me guardaba, y no encontraba la manera de acercarme. Uno ya sabe lo que tiene que hacer, pero sabiendo lo que uno tiene que hacer no encontraba la manera, no encontraba las palabras, elegía evitarlo, elegía dejar que él me evitara a mí, y yo podía estar bien en todo, pero sabía que en eso no estaba bien. Y me persiguió, y me persiguió, y me persiguió, y me persiguió, y la conciencia ya no daba más, hasta que un día me cansé. Aparte me quejaba con mucha gente, pero con quien me tenía que quejar. Porque es muy fácil, agarro y digo, me descargo con otro y ya pasó. No, pero si tenés una falta, tipo, hay que hablarlo con él, no hay que hablarlo con otra persona. Y vos sabés que, claro, llegó un momento que pasaron meses
Y eran tantas las cosas que tenía para decirle que yo digo, si le ayudo a hacer todo esto, va a pensar que soy el enemigo, no me va a querer hablar nunca más. Pero otras veces toca fondo y el día que me convertí tuve que hacer algo parecido. Entonces dije, bueno, señor, de renovar los viejos tiempos. Le dije, necesito hablar contigo. Y bueno, está, en ese momento, de verdad no me salió decir otra cosa que la verdad. Capaz que a veces en nuestra cabeza suena de una manera, pero cuando lo decimos no es tanto como parece. Capaz que en nuestra cabeza son deseos que parecen que a la otra persona le van a generar bronca, le va a generar ira. Yo cuando le decía todo, ¿no? Porque era todo, literalmente les puedo asegurar mi conciencia 100% tranquila con el Señor en este momento, que no me guardé nada, pero nada. Desde el detalle de un día me cruzaste y seguiste de largo, así, literal. Tal día, tal hora, tal fecha, ¿no? Porque para eso tenemos memoria, para eso tenemos memoria para todo. Y yo lo miraba y ¿saben qué me dijo? No podía creer. No saben tan falta que me hacía que me llamaron la atención así. Y yo dije, ¿todo esto me hace para eso? O sea, así fue como se dio en el Señor, ¿no? Pero digo, en mi cabeza era un conflicto que nos iba a volver enemigos. Bueno, en la cabeza de él fue algo que nos volvió amigos. Rarísimo. Pero, claro, entonces está bueno porque sé que muchas veces podemos llegar a pelear con eso. Porque somos sensibles, porque hay días que estamos de mal humor, porque tenemos momentos en los cuales dejamos que la carne tome control de nosotros. Y ya les digo, a mí me molestó hasta que cruzó y no me saludó. Entonces yo decía, si me pasa a mí, debe de pasar al resto también, porque entonces si no, no me estaría trayendo a compartir esto el Señor. Y decía, Señor, a eso es a lo que se refería el apóstol cuando dijo eso. Si alguno dice yo amo a Dios, ¿no? Y en vez de decir aborrecer, vamos a decir, si alguno dice ama a Dios y le molestó esto, le da bronca esto, lo hace enojar esto, le da ira esto, y no dice nada, es mentiroso. Y entonces ahí cambia la realidad, porque tenemos una capacidad para dibujar la palabra para que no nos toque, para que no nos toque, en esta le escribe, esta no, porque en esta, claro, porque es verdad, tenemos esa capacidad de agarrar y decir, Señor, pero esto para este tema no es para lo que me está pasando a mí, nunca es para lo que nos está pasando a nosotros, pero decimos, no, tengo que buscar la voluntad de Dios para mi vida, pero nunca es lo que toca la palabra lo que nos pasa, entonces al final es como una contradicción constante, ¿no? Que eso es otra cosa que meditaba, la hipocresía con la que llegamos a vivir por no querer enfrentarnos a nosotros mismos, porque les puedo asegurar que cuando yo tuve esa conversación con mi hermano, yo no lo enfrenté a él, yo me tuve que enfrentar a mí, porque él solamente escuchó. Pero el que le estaba costando decir las cosas, el que estaba en tu cabeza, no le digas esto porque lo vas a hacer enojar, porque vos fijate, ¿entendés? Y esas son cosas con las que vamos a luchar hasta que el Señor venga. Pero, ¿por qué? Porque nuestro hermano está ahí, está acá al lado mío, está parado. Lo puedo abrazar, lo puedo llevar conmigo, me puede acompañar, puedo orar por mí. Dios es algo completamente por fe, por certeza, porque yo a Dios no lo agarro, no lo abrazo, no puedo hacer esas cosas que dan un sentido de presencia para nosotros como seres humanos. Lo tiene un hermano y Dios no lo tiene hoy, ahora. Porque el Señor nos muestra su amor. A mí me muestra su amor a través de sus vidas, a través de mi trabajo, a través de mi familia, de mis amigos, de lo que sea, pero digo, personificado así en este momento está mi hermano, no está Dios. Entonces, si no tengo la capacidad de amarte a vos, que digamos me podés brindar todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo te voy a decir que amo a Dios si yo a Dios oro? Lo amo por lo que ya hizo, no porque puede la hora y digo, Señor, estás acá conmigo, parado. No, el Señor está con nosotros todo el tiempo, pero el que está físicamente presente en todo tiempo es nuestro hermano, con el que luchamos, ¿no? O sea, el Señor nunca nos va a decir, nunca nos va a poner un hermano que diga, qué lindo tener acá. Claro, que diga, Señor, la verdad, qué bendición. La verdad es como si Jesús estuviera caminando al lado mío. No veo faltas en vos, la verdad, no veo faltas en mí, es todo ser una amistad duradera. Hipocresía y pico, ¿no? Porque a mí muchas veces, aunque me hace enojar, quizá no lo digo, pero saben que antes de hablar con mi hermano, otro hermano me llamó por teléfono
Y cuando estábamos hablando me dijo, ¿sabes qué pasa? Vos tenés responsabilidades y no las querés hacer. Y vos sabés que tenés que decir esto y no lo decís. Y vos estás esperando que cierta persona vaya y lo diga, pero sos vos el que tiene que ir a decirlo. Y yo lo escuchaba y era tipo, pero yo no te llamé para que me digas esto, pero yo no estoy hablando contigo para que me digas lo que tengo que hacer. Pero así como de repente yo tenía cosas para marcarle a mi hermano, yo también tenía cosas para marcarle a mí. Y a veces no nos damos cuenta, yo estaba en el círculo del que estaba mal a él, no estaba yo. El que está mal es él. Y Señor, y hacete cargo y obra de manera sobrenatural. Yo confío en la soberanía de mi Dios y un montón de frases cliché que decimos para no hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Entonces, de nuevo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o todo lo que dijimos, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, bueno, es la ley, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo. Cuanto más a tus hermanos con los que tenés que convivir, con los que tenés que servir, porque es muy fácil es servir al prójimo y servir el plato de comida del que necesita, pero fácil también servir a tu hermano que te hace calentar a veces y te ganas ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprendió es que recordaba mucho el énfasis que Jesús hizo en la última vez que oró al Padre por nosotros, ¿no? En Juan 17, lo pueden buscar después. Jesús, casi todas las afirmaciones terminaban que sean uno, como tú y yo somos uno. Que se amen como tú y yo nos amamos. Que permanezcan unidos como tú y yo permanecemos unidos. Y cuesta un montón cuesta. Porque incluso, volviendo a todo esto, ¿no? Todo este tipo de cosas estaban infiltradas en la iglesia en ese momento por personas que simplemente decían que el Señor no había venido en carne, ¿no? Entonces, ¿cuánto más hoy que pasaron 2000 años, que estamos en los últimos tiempos, que cada vez la cosa va a estar más jodida para la iglesia? Porque el Señor se acerca, no sabemos el tiempo ni la hora, pero las cosas se dan a entender que sí, son tiempos finales, literal, porque es una persecución constante. Entonces, de la misma manera que no queremos que la gente de afuera nos termine influenciando para perjudicar a la iglesia sin que nos demos cuenta, también hay que buscar que con nuestros hermanos tampoco pase lo mismo, porque muchas veces nosotros nos comportamos como si tuviéramos el espíritu de error. O sea, es muy fácil agarrar y decir que los que tienen el espíritu de error son los del mundo y nosotros siempre tenemos el espíritu de la verdad. Pero muchas veces nosotros tenemos actitudes de nuestra vieja naturaleza, tenemos momentos de enojo, momentos de ira, momentos de discusión, momentos que hacen aflorar esa naturaleza pecaminosa en nosotros. O muchas veces miramos a un hermano y en lugar de imitar lo bueno, imitamos lo malo. No, porque si él puede, yo también. No, porque pasó esto y yo también puedo. No, pero no es un tema de lo que se puede o no se puede, es un tema de lo que agrada o no agrada a Dios. Porque el fin de todas las cosas es agradar a Dios, la gloria tiene que ser para Dios. Todo esto que Juan nos expuso acá, para que nosotros hagamos, es para darle la gloria a Dios. No es solamente para que nosotros estemos en paz. En todo esto se refleja a Dios. Y así es como Dios se da a conocer al mundo. Viendo cómo puso a su pueblo, puso a su iglesia, para que pueda anunciar su verdad hasta que Él vuelva, ¿no? He escuchado una canción y decía, preparen el camino del Señor. Nunca lo había pensado así, nunca. Siempre era, el que preparó el camino fue Juan, en ese momento, en el desierto, y ya está. Pero nosotros también estamos preparando algo para el Señor. Porque el Señor no va a venir a buscar una iglesia que estuvo quieta. No va a venir a buscar una iglesia que se quedó esperando encerrada hasta que Él vino. No va a venir a buscar una iglesia que enterró sus talentos. Va a venir a buscar una iglesia que fructificó, que trabajó para Él, que sufrió y que padeció por Él. ¿Por qué? Porque si no fuera así, el versículo 17 sería una mentira, que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque, pues, como Él es, o sea, como Jesús es, como Jesús fue en la tierra, lo que a Jesús le pasó, lo que Jesús hizo, así
somos nosotros en este mundo. En aquel tiempo el que molestaba era Jesús, porque el que decía la verdad era Jesús, porque el que iba en contra del mundo era Jesús. Jesús no está físicamente, pero Jesús está en todos nosotros. Entonces, ahora nosotros somos el Jesús que molesta. Entonces, si vamos a padecer, vamos a sufrir, nos van a perseguir, todo eso, mínimo, roguémosle al Señor que nos ayude a tener una buena relación con nuestros hermanos porque si nosotros nos matamos entre nosotros, nos terminan de consumir afuera. Esa es la realidad. O sea, yo no le puedo pedir a alguien del mundo que ore por mí. No le puedo pedir a alguien del mundo que se siente a conversar conmigo sobre algo que me pasa con el Señor. No me puedo sentar con alguien del mundo a hablar sobre una duda, sobre la palabra. Eso solamente lo podemos hacer entre nosotros. Solamente. Entonces, hasta acá les quiero compartir. Espero que haya sido claro, que no haya ido muy rápido. Si se les generó alguna duda, díganmela, por favor. Y la verdad que el Señor me sorprendió, ya digo, lo voy a volver a decir porque me parece que es digno que se lleve la gloria por eso. Que cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos, cuando otro comparte una reflexión, es como que el Señor me muestra que nosotros de verdad tenemos ese amor perfeccionado en nosotros. Porque yo no podría tener esa sintonía con ninguno de ustedes si el mismo Señor que está en mí no estuviera en ustedes. Y yo deseo que eso que yo sentí hoy, que sé que es verdad, que no es un sentimiento pasajero, lo puedan sentir con todos sus hermanos, en algún ámbito. Porque muchas veces primero nos detenemos en lo que no nos gusta o en lo que no nos parece, y a veces hay un hermano o una hermana que el Señor está deseoso que conozcas o que no conozcas, para que tengas un compañero más de milicia. Nosotros somos como un ejército que está caminando en este momento por la tierra y en algún momento el rey del ejército nos va a llevar. Pero no nos volvamos nuestros propios enemigos, dejándonos llevar por el orgullo, dejándonos llevar por comentarios de gente de afuera. ¿Saben cuántos me han venido a hablar de mis hermanos y no son mis hermanos? Solamente por el hecho de hacer daño. Porque una cosa que tenemos que tener clara es que el espíritu del anticristo ya está acá, en la vuelta, está acá, nos está escuchando en este momento. Y mientras el Señor no sea quien gobierne sus vidas, quien gobierna sus vidas es el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el adversario de Dios. Y el adversario de Dios no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, si verdaderamente confiamos en el Señor y amamos a Dios, pidámosle y comportémonos como tal. ¿Ah? Hasta acá los dejo. Pablo.